Frutas y verduras. Desde Frutas y verduras. Frutas y verduras. El Comité del Frente Amplio Beatriz del Castillo, de Chuy, les propone un programa para desintoxicarse de la semana. Reflexionar, compartir, conjurar los bolazos, cultivar nuestro jardín, defender la alegría, sin renunciar a la conciencia. Unos 5.000 ciudadanos hondureños, 600 salvadoreños y 2.000 guatemaltecos continúan su marcha por el territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos. Los migrantes rechazaron la regularización migratoria y el programa del gobierno de México que ofrece empleo temporal, servicios de salud y educación para sus hijos, y reafirmaron su voluntad de seguir su trayecto hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había anunciado días atrás el envío de más de 5.000 militares para vigilar esa zona. Den la vuelta, agregó. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. En Montevideo se recibió la visita de Roger Waters, ex líder de Pink Floyd, quien fue nombrado visitante ilustre de la capital y dijo que nuestro pequeño país es grande en influencia mundial. Se manifestó admirador del Pepe Mujica y luego otorgó en la sede del PIT-CNT una charla de apoyo al pueblo palestino. It's wonderful to be here in Montevideo because Uruguay, your country, means a lot to the rest of us in the rest of the world. It's a small country in terms of the number of people, but it's huge in terms of your influence. Una multitud recibió al popular músico Roger Waters en la sede del PIT-CNT. El británico se encuentra en Montevideo como parte de su gira artística por Latinoamérica. El ex Pink Floyd participó de una conferencia bajo el lema Palestina y los derechos humanos hoy. En su presentación, Waters explicó en qué consiste el boicot cultural al régimen de Israel. El boicot cultural le dice a los escritores, a los directores de cine, a los músicos como yo, a cualquiera que participa en la cultura y en el arte, por favor, no se comprometa con ninguna institución israelí. Y esto también pasa con los festivales. Por ejemplo, en Alemania y otros lugares que están financiados por Israel, tratamos de decirle a las personas que se retiren, que no actúen allí. En su oratoria, el músico remarcó la dureza que se vive en los territorios ocupados. Viajé por todos los territorios ocupados hasta el norte del Valle de Jordán. No fui a Gaza, pero sí a otros lugares, y es imposible describir lo horrible de esa experiencia, ser testigo verdaderamente de la ocupación y la subyugación de todo un pueblo. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se adelantó el carnaval en Brasil y, como sabemos, en carnaval cualquier ladrón pasa disfrazado, ¿no? Bien disfrazado, por un buen juez.
Así que no debería asombrarnos que Sergio Moro se ponga otra careta. O que eu coloco da minha inviabilidade de uma postulação dessa espécie, eu acho que até um magistrado pode ser, um ex-magistrado pode ser um bom político, pode ser um bom ex-presidente, mas eu entendo que no momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Né? Então, eu acho que não seria apropriado. Eu acho que o Brasil precisa de fortalecimento das instituições. Acho que o Brasil precisa de fortalecimento daquilo que nós chamamos de rule of law, ou de governo de leis. E uma candidatura, por exemplo, minha, seria inapropriada para esse propósito. Neste momento. Mas no futuro também, né? No futuro eu não vejo isso ocorrendo, entendeu? Mas especialmente nesse momento seria absolutamente inapropriado. Moro pasa a disfrazarse ahora de ministro de Justicia e Interior de Bolsonaro, el flamante presidente brasileño, una especie de anticristo disfrazado de Mesías, que en este Halloween electoral festeja la violencia, como si uno de los mandamientos fuera matarás. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Frutas y Verduras tiene el agrado de recibir una vez más a Mariana Catoy para que nos hable un poco de la perspectiva a partir de los últimos hechos de notorio conocimiento de todos de las últimas elecciones brasileñas. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, Gabriela. Uh-huh. Estamos como en una especie de duelo esta semana. Sí. Duelo electoral, pero ahora es momento de analizar y pensar hacia adelante, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ha habido unos hechos impresionantes esta semana, además, ¿no? Sí. Enseguida. Sí. Sí, esta semana, el domingo fue un día de mucha conmoción, ¿no? En las redes se nota un poco más porque potencia todo. Y de mucho miedo también, ¿no? Sí. Por las declaraciones que hizo Bolsonaro, que se pueden calificar de antidemocráticas, porque estamos hablando de eliminación de adversarios, ¿no? Claro. Y cómo eso repercutió durante la semana con asesinatos, violencia política de todos tipos, ¿no? Sí. Y qué podemos esperar digamos, de que estas personas ahora tienen, ¿no?, la legitimidad de un presidente para actuar, ¿no? Entonces la sensación de miedo, principalmente de activistas de la comunidad LGBTI, fue lo que puedo decir que más me tocó, digamos, en el domingo. Por otro lado, me parece que fue una oportunidad tanto en el movimiento ELENAU como otros movimientos sociales que estuvieron muy activos de generar una especie de unión del campo progresista en Brasil, ¿no? Si bien hay discusiones internas como siempre, ¿no? Problemas, declaraciones raras, de alguna manera logró como unir las personas incluso que no participan políticamente de manera activa en la causa de la diversidad, en la causa de la democracia, ¿no? Claro. Entonces eso me parece que fue bastante interesante, más allá del resultado que ya era esperado
¿no? Si bien había una cierta esperanza, ya era esperado ese resultado. Y enseguida Bolsonaro ya como que salió a dar algunas declaraciones, creo que fueron 3, que ya marcaron un poco el camino de lo que puede llegar a ser su administración. Sí. Y ahí ya en las declaraciones él ya tenía en una de ellas, por ejemplo, sobre la mesa, literalmente estoy hablando sobre la mesa, sí. La Biblia, la Constitución y creo que era una biografía, un libro de Churchill. Ahí está. Entonces ya como que dando una idea de lo que él piensa, ¿no? De que va a ser su administración, mucha influencia del pensamiento y del discurso religioso en su habla, ¿no? Y también de lo militar, ¿no? Sí. Porque yo creo que una cosa que se puede destacar es que él hace referencia a un personaje histórico muy importante para el ejército brasileño, que fue Duque de Caxias. Ajá. Que después estuve leyendo porque no tenía muy claro, pero tuvo un rol muy actuante en la guerra del Paraguay. Incluso participó de la invasión del Estado Oriental de Uruguay sí. durante ese periodo, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esa referencia está la idea de pacificación, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que hizo Duque de Caxias fue, digamos, eliminar las revueltas, ¿no? Claro, pacificar le llamaban también los conquistadores a matar a los indígenas cuando llegaron. Exactamente. Entonces, el llamado a la paz que hace Bolsonaro en sus discursos ahora tienen ese tono, ¿no? Esa idea de paz, que es la eliminación del conflicto a través de la fuerza. Entonces él también habla de terminar con el activismo de manera general y criminalizar los principales movimientos sociales de Brasil ahora, que son el movimiento Sin Tierra, ¿no? Y el movimiento Sin Techo. Sí. Pero eso también hay que dejar, que me parece que siempre tenemos que pensar en clave de autocrítica, que es que la ley antiterrorismo fue elaborada en el gobierno Dilma Rousseff, ¿no? Y después ¿Y en qué problema consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consistiría la ley antiterrorismo? Fue elaborada como en la época de la Copa del Mundo, ¿no? Que era como para evitar, digamos, intervenir en lo que se clasifica como terrorismo. Era como para evitar actos terroristas. Pero el tema es que el acto terrorista en sí no queda como muy claro. Ahí está. ¿Me explico? Ese es el tema. Y en el plan de gobierno de Bolsonaro está como clasificar estas organizaciones como organizaciones terroristas. Ahí está. Y ahí se aplica esa ley, ¿no? Sí, entonces, sería como ilegalizarlas de alguna manera, que fue a lo que recurrió acá, digamos, la dictadura con los partidos, ¿no? Exacto, pero en el caso empezaría por ahí, ¿no? Claro. Pero entonces esa es un poco la idea de después de la polarización y de todo lo que ocurrió durante las elecciones, es su idea de lo que sería, bueno, ahora vamos a estar en paz, eliminamos el conflicto. Sí. Y con fuerte presencia de la digamos, del pensamiento militar. Y después hay una parte que es lo que más los analistas están, digamos, alertando que puede llegar a ser un problema para el gobierno de Bolsonaro,
que es que hay esa fuerte idea militar, pero también hay un pensamiento ultraliberal en lo económico. Sí. Entonces, los militares de por sí son como más estadistas, sí, ¿no? Y los liberales al revés. Sí, sí. Entonces, se prevé que puede haber un cierto conflicto entre una idea y otra, ¿no? Ya de pique, él propone la reducción de los ministerios, que fue el gran tema esta semana en Brasil, que es la juntar varios ministerios en algunos superministerios. Uno de esos superministerios es el que Moro, ese juez Moro que tuvo en el caso Lula, fue invitado y aceptó, que sería un ministerio que juntaría, digamos, para dar una idea así dentro de, que sería justicia, el ministerio, lo que sería acá el Ministerio del Interior, otros órganos del Estado que son responsables por control de transparencia de la cuenta del Estado, y la parte de, por ejemplo, lavado de activos, ¿no? Pero también las cárceles, la Policía Federal, y todo eso estarían bajo el mando de Moro, en ese caso. Tendría mucho poder. Sí. Realmente mucho poder, y entonces una pata jurídica y una pata represiva, por lo que decís. Sí. No, con la excusa, digamos así, de la persecución, de la corrupción, ¿no? Claro. Pero el tema es que Moro, que es por eso que está siendo muy cuestionado ahora, es que tuvo una activa participación política durante estas elecciones, ¿no? Con determinadas actitudes y declaraciones. Ya había declarado que nunca iba a aceptar un cargo político incluso, porque su trabajo sería cuestionado. Sí, incluso en este programa estamos pasando ese audio. Claro, exacto. Sí. Entonces, eso muestra una cierta pérdida, ¿no? O queda claro la pérdida de la neutralidad del sistema de justicia en Brasil, aunque sabemos que hay jueces que actúan bien, Claro. Eso pone al desnudo un poco el sistema de justicia y el rol que viene cumpliendo en la política brasileña. Claro. Por otro lado, tenemos otras fusiones que están siendo cuestionadas, que es la de Hacienda, Planificación y Presupuesto con la de Industria. O sea, el ministerio que decide en qué se gasta el gobierno va a tener una fuerte influencia en la industria y el comercio, ¿no? Entonces, eso también es un problema, y el de agricultura con el medio ambiente, que los ecologistas están cuestionando mucho, ¿no? Que es el ministerio que regula la actuación, ¿no? Va a estar completamente fusionado con los ruralistas. Sí. ¿No? Entonces, eso es una cosa que viene como una propuesta de reducción del Estado, ¿no? Pero tiene otras cuestiones en el trasfondo de la discusión. Y la reducción de ministerios, eso es una cosa que hay que decirlo, porque quizás pase en Uruguay también, es totalmente demagógica, porque no es algo que realmente va a reducir los gastos del Estado, ¿no? Otras cosas reducen, como el sistema jubilatorio militar, claro. Otras cosas son mucho más importantes en la discusión de reducción de gastos que eliminar una u otra oficina, ¿no? Entonces, es una actitud un poco demagógica, como para mandar un recado que no conviene. Y otra cosa que me parece que es importante destacar, y que también me parece que en Uruguay tenemos que pensar, es el protagonismo de los militares en las elecciones de este año.
¿no? Nunca tuvieron tanto protagonismo. Tenemos ahora un capitán reformado como presidente, un vicegeneral de la Reserva, además de que aumentó el número de exmilitares o militares en las cámaras, ¿no? De diputados y de senadores. Fue un crecimiento importante, aumentó como 10 veces, si bien es minoritario, sigue siendo una bancada minoritaria, ha crecido mucho de una elección a la otra. Claro. Entonces eso es una cosa que hay que abrir los ojos. Eso permite que determinadas leyes, ¿no? Que benefician la actuación de los militares en la seguridad interna sean aprobadas, ¿no? Y no haya cuestionamiento. Claro. Y eso es una cosa para preocuparse, ¿no? Porque las propuestas en general son muy caminando para el lado de la violencia, de la libertad de expresión, ¿no? Claro. Y bueno, y eso empezó en realidad con el gobierno de Temer y la tendencia es profundizar ahora, en los próximos años. Sí. Y eso es una cosa a prestar atención. Yo no creo que van a poder hacer todo lo que tienen intención de hacerlo. Lo que más me preocupa en el largo plazo es que Bolsonaro, en realidad, lo más probable es que decepcione a sus votantes, y en el caso de que decepcione a sus votantes, ¿qué es lo que queda? ¿No? No sé si puede pasar de que no llegue a concluir el mandato, pero me preocupa que si hay una decepción de una figura que ha asumido esa personificación de la salvación de Brasil, si no cumple, si no salva, ¿quién nos va a salvar en la cabeza, en el imaginario? Sí, ¿no? A mí lo que me preocupa como uruguaya es que la experiencia indica que estos salvadores, cuando ven que ya no pueden sostener su discurso salvífico, recurren al enemigo externo o a las guerras. Sí. Como uruguaya, eso por supuesto que me preocupa mucho, y más con este elogio a este personaje, que una de las cosas que hizo fue invadir la ciudad de Melo, o por ejemplo promover la situación de Leandro Gómez en Paysandú, o cosas así, ¿no? Me refiero al personaje histórico que él ensalza. Y recuerdo a Galtieri, ¿no? Y su intento de permanecer a costa de una guerra que fue desastrosa, ¿no? Así que va a haber que estar con los ojos abiertos. Sí, en términos de políticas de relaciones internacionales, ya Paulo Guedes, ese que va a asumir el Superministerio de Economía, ya dejó claro que el Mercosur no es una prioridad. Entonces no sé, hay que ver ahora cómo suceden las relaciones comerciales, pero todo indica que va a haber una política totalmente volcada a Estados Unidos y las relaciones que pueden salir de ese vínculo. Y probablemente de desindustrialización, que supongo que es el objetivo final de las corporaciones, ¿no? Sí, ahí está el tema también del discurso contradictorio que va a haber en los próximos años, ¿no? Claro. Que hay una parte que reivindica la industria nacional y lo nacional, entre comillas, y la otra parte ultraliberal que la va a destruir. Claro, que la va a destruir. Claro. Y esa tensión creo que va a estar presente en los próximos años. Hay que ver de qué manera se agencia, digamos, claro, así, y cómo eso se tramita. Se tramita en las políticas económicas de Brasil, y
va a terminar de una manera u otra, digamos, influenciando en cómo Uruguay se va a poder posicionar, ¿no?, en los próximos años. Pero creo que como militantes de izquierda, me parece a mí lo que nos tiene que preocupar más en este momento es el discurso, ¿no? De cómo combatimos un discurso antidemocrático dentro de nuestras propias filas y fuera, ¿no? Cómo generamos otro relato, sobre todo en relación a la dictadura, y ponemos, digamos, cada cosa en su lugar, ¿no? Y podemos pensar en otro proyecto. ¿No? Eso todo nos sirve para pensar otro proyecto en el largo plazo. Porque si no vamos a estar dando vueltas y volviendo siempre a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, me parece, como para un pensamiento permanente durante los próximos años, más allá de las cosas urgentes que tenemos que solucionar. Bueno, Mariana, muy completo el informe, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. El comité te manda un gran abrazo y bueno, y algún día vas a tener que venir a hablar directamente con todos nosotros. Seguro, hay muchas cosas para hablar de la frontera también, de políticas de frontera en esa situación. Sí. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, abrazo grande. Gracias, chao. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra
rua grita a palavra utopía. El MPP culminó este jueves su ronda de reuniones con los candidateables del Frente Amplio, convocada para discutir sobre los contenidos del documento programático del sector. Continúa, mientras tanto, el intercambio general de nuestra fuerza política sobre las próximas bases programáticas del futuro gobierno del Frente Amplio a lo largo y ancho de nuestro país. Y por eso este martes la ministra de Desarrollo, Marina Arismendi, el presidente de la Comisión Nacional de Programa del FA, Ricardo Ehrlich, y la directora departamental de Promoción Social, Flavia Coelho, mantuvieron un diálogo abierto al respecto en la capital de Rocha, que quedó disponible para quien quiera en FATV. Continuamos entonces la previa al plenario nacional del próximo sábado y al Congreso del 25 de noviembre con la segunda parte de la entrevista a uno de nuestros precandidatos, Óscar Andrade, quien fuera diputado y dejara su cargo para volver a trabajar en la construcción y militar en el Zunca. En la ley de discapacidad, de trabajo para personas con discapacidad, fuiste un gran militante. Yo lo vi por allá, por Rivera, incluso, en una movida que se hizo de Riveramento. Ya andabas con esta nueva iniciativa. Y bueno, y sé que se recortaron algunos aspectos de la ley. Entonces me gustaría que explicaras eso. Bueno, mucho dolor, muchísimo dolor. Mirá, nosotros empezamos a trabajar por la ley en el año 2013. Y a mí me empecé a trabajar el tema de la discapacidad en el año 2008, cuando logramos la licencia que ahora queríamos que se extendiera por ley para todos los trabajadores en la industria de la construcción. Hay una parte todavía de la población que no ve desde una perspectiva de derechos humanos la discapacidad, que la ve como una situación de lástima al discapacitado y no entiende que socialmente construimos la discapacidad, que a la hora de cerrar y organizar un sistema educativo que no los tiene en cuenta estamos construyendo barreras, que a la hora de construir medios de transporte excluyentes estamos construyendo barreras, que a la hora de construir ciudades excluyentes construimos barreras, y en el trabajo somos brutales. En el trabajo, la tasa de actividad del colectivo de personas en situación de discapacidad, de los 230.000 personas que están con discapacidad media, es de menos de un 30%, o sea, es muy duro. Bueno, intentamos pensar cómo dábamos una batalla cultural, creo que la logramos dar. Logramos vincular a cientos de personas de la cultura, del teatro, del deporte, del periodismo. Logramos aprobar una ley muy avanzada en el año 2016 con el apoyo de todos los partidos políticos. Hubo reparos en el Poder Ejecutivo, pero en el Parlamento había unanimidad. Trabajamos con el Poder Ejecutivo para solucionar esos reparos, con 3 ministerios, el de Economía, el de Trabajo y el MIDES. Después de un año y pico logramos llegar a un acuerdo con la ley. Se iba a votar la semana pasada y de golpe sufre algunos recortes que son insólitos. O sea, pensar que las empresas que no tienen contrato permanente no tienen que tomar personas con discapacidad es muy doloroso. O sea, todo el trabajo SAFRAL acá que se trabaja en la temporada no tendría por qué tomar personas en discapacidad. Pero además, ese elemento termina estimulando a que las empresas tengan formas de trabajo precaria. O sea, una obra en construcción, si la va a licitar una empresa con trabajadores permanentes, va a tener que pensar en tener traductores, en poner rampas para que ingresen al trabajo todos. Una empresa constructora que contrate a término, no. Entonces va a terminar favoreciendo este cambio que se hizo en la norma a formas de precarización de trabajo, aparte de perder de un saque casi un 60% de los puestos de trabajo que tenía previsto la normativa. El segundo cambio me parece aún más inexplicable. Nosotros accedimos a que la ley se aplicara gradualmente, a tener un periodo de adaptación a la ley. Por lo tanto, entran las empresas más grandes el primer año, las empresas medianas el segundo año y todas las empresas el tercer año. Accedimos, fue una discusión muy profunda. Ahora, después de eso, nos ponen que si una empresa incumple, tiene 18 meses para seguir incumpliendo sin sanción. No puedo entenderlo. Cuando en Uruguay, desde el año 73, que existen normas para el cupo en el Estado de las empresas, de los trabajadores en situación de discapacidad, y la fiscalización ha sido muy pobre. Y lo tercero, se sacaron las licencias.
Ahora nos dicen que se van a votar en otro momento. No. Después de haber acordado, después de un año y pico de discusión, este no es el resumen que merecía el Uruguay. La ley nunca la hice yo, me tocó presentarla, pero la hicieron más de 60 organizaciones que trabajan, que le dedican su vida a este tema. Yo nunca tuve protagonismo con la ley personal. Me parece que es triste que no nos demos cuenta. Sé que hubo presiones empresariales muy fuertes, pero también hay que elegir el lado donde uno se para, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por haberte animado y bienvenido de parte del Comité Beatriz del Castillo. Bueno, un abrazo a todos y a todas las compañeras. Gracias. Arriba. Para discutir este y otros temas del futuro de nuestro excepcional país, los esperamos en la Asamblea Extraordinaria Precongreso que tendremos hoy mismo a partir de las 14 horas, enseguida casi que termina el programa, en el Comité de Base, por supuesto. Frutas y Verduras tiene el agrado inmenso de recibir a una amiga Fernandina que nos va a dar noticias sobre la espinaca, la super espinaca. Ahí está, Andrea Laborde nos va a decir cómo hace o a ver qué le parece, cuán conveniente es cultivar espinaca. Diga usted. Bueno, la verdad que sí, la verdad que es flor de verdura, porque es una planta que anda bien para estos lugares y que tiene una cantidad increíble de beneficios para la salud. Uh-huh. Es una planta que se cultiva, que es anual, para empezar, ¿no? Ahí está. Y es tan aprovechable, en modo comestible, que tiene la posibilidad de dar muchísimos beneficios. Entonces, si vos la cultivás, la sembrás, en un terreno de cualquier arenoso o arcilloso, las dos va bien, y soporta muy bien el frío. En realidad va bien con el frío, uh-huh. Porque si la plantás, por ejemplo, en primavera, principio de primavera. Ahora. Y ahora, sí. Y en fines del otoño, ajá. Es decir, lo más lejano al peor calor. Ahí digamos, está, ¿no? Ahí está. Es cuando mejor prende. Entonces, de ahí hay que, digamos que lo ideal son 2 centímetros para abajo y si haces hileras, dejarlas como normalmente las hojas, ¿no? Las plantas de hoja, la verdura de hoja que son unas 30 centímetros más o menos entre una y otra, y está bueno también para que rinda más remojarlas unas cuantas horas antes. Sí. Las semillas, ¿no? Sí. Antes de plantarlas, ¿no? Sí. Eso sería el momento, ¿no? Como para hacerlas y para plantar, para la siembra. Y después, como cualquier
como cualquier verdura de hoja, ir sacándoles las más grandes y dejando que tiempo para que crezcan las más chiquitas, ¿no? Así que hay que plantar unas cuantas, digamos. Así uno puede sacar de distintas plantas hojas y dejar todas creciendo. Y además, como para ir teniendo todo el año, ir de a 2 semanas renovando también, ¿no? Como para ir haciendo ese espacio en el calendario como para que sigan creciendo y naciendo, ¿no? Ahí va. Y sabías que cruda está buenísima también en ensalada. Bueno, es que era eso, ¿no? Lo que pensaba al principio. Es una verdura que va cruda y cocida con un montón de cosas, ¿no? Bueno, evidente la típica de los rellenos, ¿no? Relleno de pasta, sobre todo, no sé, de canelones, de comer ravioles, lasaña, de todo, ¿no? Ahí va. Y un clásico de los dibujos animados. Bueno, vos sabés que tenía razón Popeye, ¿no? Porque gracias a los nitratos que tiene, genera un aumento en la fuerza de los músculos. ¡Ah, mira! Sí, es bien concreto ese dato, ¿no? Porque, bueno, evidentemente vitaminas, fibras, minerales, antioxidantes, el hierro es como el más sabido, ¿no? De los minerales, ¿no? Pero tiene de todo, fósforo, magnesio, todos tienen. Y tiene, bueno, la fibra, lo que tiene para aprovecharse además no es solamente la hoja, porque la fibra en realidad está sobre todo en el tallo. Ajá. Y dice que el tallo también se usa para cocinar. Sí, claro. Se hacen milanesas, bueno, es como condimentado, es parte igualmente saludable, ¿no? Sí, es fino, además. Sí. Por eso. Capaz que hasta en algún licuado se puede meter ahora que andan esos licuados verdes. Ese era lo que te iba a comentar también, porque además de los rellenos y empanadas, tartas, yo la hago bastante en tartas y en empanadas, además de mezclarla con quesos y ricota, la hago bastante mezclada con carne. Con carne picada, de carne de vaca, con pollo, con cerdo, de todo. Y la hago en sopas también, y en sopas frías la estuve probando últimamente, que queda muy bien, la verdad, queda en el licuado esos verdes, le meto de todo, tomate, de todo le meto, pero la espinaca es súper importante en esa mezcla, de todo, la verdad que queda muy bien. Y después cruda, obviamente, ¿no? En las ensaladas, con lechuga y bueno, y lo que tengas verde, también aporta pila. ¿Alguna complicación para plantarla? ¿Hay? Mirá, yo la experiencia que tengo es más o menos la misma que la lechuga, sacarle algún caracol ahí en la vuelta, y nada, y darle que la tierra esté húmeda, no encharcada. Ahí está. Pero que esté siempre húmeda y a la sombra. Porque justamente por eso decía lo de plantarla en épocas de frío, porque no le gusta nada el calor. Ahí está, y el sol directo tampoco. El sol directo no, claro. Ahí va, esa sería como la protección más concreta. Buenísimo, entonces. Sí, yo soy muy fan de la espinaca, la verdad. Muy fan. Porque es tan versátil, tortilla, de todo se puede hacer, la verdad. Bueno. Bárbaro. Muchísimas gracias a la invitada Fernandina del comité. El comité te manda un gran abrazo y Fernandina te desea, ahí va, te desea un feliz precongreso y mejor post-congreso todavía. Sí. Mejores consecuencias. Ahí está. Bueno, un abrazo para ustedes. Beso. Chau. To come up
Hoy escuchamos Samba da Utopía de Jonathan Silva y Time de Roger Waters. El Comité Beatriz del Castillo de la ciudad de Chuy queda en Magallanes, esquina Avenida Artigas, y se reúne los miércoles a las 20 horas. Seguiremos con frutas y verduras.